Buenas noches, amados hermanos, amigos, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios los bendiga. El día de hoy para traerles una porción de la palabra de Dios, una reflexión más para que puedan ser edificados a través de la palabra de Dios. El Señor nos dijo en el libro de Marcos, capítulo 11, de la siguiente manera. Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 14 y del 19 al 23. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a empezar rápidamente. Por favor, hermanos, todos los días martes, 8 de la noche, estaré transmitiendo. Si no es posible, lo estaré grabando y estará subiendo el video para que ustedes puedan ser edificados a través de la palabra de Dios. Así que tomen esto con calma. Ya en algún momento nos podremos juntar y podemos hablar de la palabra de Dios cara a cara. Entonces dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Cita la palabra de Dios de la siguiente manera. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo a lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué quiere decir esto? El Señor Jesucristo es específico al momento de decir este ejemplo de la higuera para conocimiento se hace porque era la reflexión, era una especie de reflexión que el Señor hacía en alusión a lo que le iba a pasar al templo en Jerusalén, de cómo se iba a secar, cómo se iba a marchitar. De igual manera, el Señor a través de su palabra nos muestra que esto se ha repetido en el tiempo. Hay muchos templos de muchas denominaciones que ya están marchitándose, así como este. Vamos a continuar, que dice en el versículo 20, 21 y 22. Dice de la siguiente manera: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Esta reflexión, esta parte de la maldición de la higuera estéril, es porque, como le digo, el Señor Jesucristo ya sabía lo que le iba a pasar al templo y les da una demostración, porque Él en su tiempo llegó y no encontró nada. Así como no encontró nada en la higuera, tampoco encontró nada en el templo. Más bien, ¿qué fue lo que encontró? Entre esto, el versículo 15 y el versículo 19, ustedes encontrarán qué es lo que encontró. Encontró un mercado prácticamente hecho en el atrio, en los bordes de adentro del templo, ¿no? Entonces él hizo un látigo de cuerdas, ustedes ya saben que empezó a sacarlos a todos. Entonces esa fue la metáfora, analogía, parábola, como lo quiere decir, en alusión a lo que le iba a pasar a ese templo. Pero extrañamente en este tiempo está pasando algo parecido. Existen muchas higueras estériles por ahí regadas. Esas higueras estériles o templos que se consideran son aquellas que no dan fruto, que tienen 20, 30, 40, 50 años con las mismas personas, con los mismos problemas, con las mismas cosas, que de repente no crecen, no evolucionan. Pero el Señor no nos dice que nosotros sigamos así, sino que seamos árboles, seamos buenos ministros de la palabra de Dios, buenos ministros de los dones conforme a la gracia que cada uno nos dio, el don de gracia que a cada uno nos prestó para poder nosotros como ministros de Cristo llevar a cabo la obra. ¿Cuál es nuestra obra? Bueno, todos los que se dicen miembros del cuerpo de Cristo tienen la responsabilidad de estar adelante y cuidar del templo del Señor, de la manutención. Tenemos que hacer las cosas que el Señor nos pide. ¿Y qué nos pide? Que nosotros cumplamos con la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Predicar el Evangelio
del reino, a predicar el evangelio de Cristo a todas las personas que podamos, a todas las personas que puedan. Cada persona que usted vea en un conflicto, predica la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios y primera vez que está escuchando de esto, pues yo le invito a que lea los capítulos que estamos citando, vea los videos anteriores e infórmese. O vea a otros predicadores también e infórmese. Mientras tanto, sea todo como la Biblia lo dice, como la Biblia lo describe. El ejemplo de la higuera seca básicamente es lo que le ocurre a la higuera cuando el Señor lo va a llamar a reflexión. A cada higuera la va a llamar a reflexión. Va a haber un momento en el cual no es para siempre los cargos, no es para siempre las cosas. El momento que el Señor llama a reflexión, para muchas personas muchas veces es muy duro. Y no tienen a dónde voltear, la verdad. Porque el que los va a ayudar, el que los tiene que ayudar para cumplir esta gran comisión, nosotros lo desechamos. Lo ponemos de costado. Entonces, esa es una primera parte. El Señor explica a través de Mateo capítulo 7, un poco más profundo. Vamos a entender quiénes serían estas higueras, quiénes serían estos árboles. ¿Por qué es tan importante saber este tema? Vamos a Mateo capítulo 7, versículo del 17 al 19. Dice la palabra de Dios: así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La palabra de Dios es tajante. El Señor Jesucristo, si ustedes ven, en ningún momento era tibio, no era alguien que bueno, pobrecito, no. Él era claro. Él, con todo el amor, con todos los dones que Dios le dio, mostrando la misericordia de por medio, él igual era un hombre estricto. Dios es estricto. ¿Por qué? Porque estos árboles de lo que está hablando somos nosotros. Está hablando de ellos. Un buen árbol, un buen discípulo, no puede llevar cosas malas si es que está metido, si es que la tierra, la base de nosotros es Cristo. Si la base de nosotros es Cristo, por supuesto que el discípulo no puede llevar frutos malos, porque está plantado en buena tierra, está plantado de manera directa. Tiene la mejor tierra del mundo, el mejor abono, el cual, conforme a la palabra de Dios, lleva lejos a las personas y les enseña lo que realmente Dios quiere de uno. En cambio, los frutos malos, ¿cuáles son? Serían las espigas, serían de repente los hijos de Satanás, los que nosotros sabemos cómo funciona el mundo, que muchas veces el mundo está contrario a Dios. Directamente el mundo está contrario a Dios. Entonces, ¿cuál sería la distinción? Nosotros tenemos la responsabilidad, cuando el Espíritu Santo está con nosotros, de llevar buenos frutos, dejarlo trabajar. Tenemos la responsabilidad de dejarlo trabajar el Espíritu Santo en nosotros, para que esos frutos puedan producir a 100 por semilla, a 60 por semilla. ¿Qué quiere decir este tema de las semillas? La semilla es la palabra de Dios que nosotros llevamos a través de todos los medios que pueda. De repente así, de repente en el carro, no sé, X, Y, Z formas como una persona puede llegar a predicarle a otras. ¿Y quién es el que haría germinar esa semilla? Es Cristo. Y la capacidad de nosotros como tierra de responder a lo que el Señor nos da. Es ahí que nosotros nos podemos convertir en buenos árboles o malos árboles. Y no permitir ser como la higuera, llegar a ser estériles. De tal manera que el Señor tenga que venir y, como dice en su palabra, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amigo cristiano,
amigo cristiano, hermano cristiano, no crea que porque tiene su salvación, ahí queda la cosa. Dice la salvación no se pierde. Pero hay una reflexión en el tema ¿se acordarán de la parábola de las 10 vírgenes? Son 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 imprudentes, ¿no? 5 que eran prudentes y 5 insensatas, vamos a ponerlo así. Todas tenían su lámpara, todas tenían su lamparita, pero 5 de ellas se resguardaron con aceite, fueron temprano a comprar aceite y 5 de ellas simplemente lo vieron como un estorbo que les iba a incomodar el ir. Entonces la parábola de las 10 vírgenes describe básicamente, las vírgenes describen a la pureza de las personas, digamos de los que vienen, escuchan la palabra de Dios y son santificados a través de su palabra y creen todos en el mismo. Entonces todos esperamos lo mismo, pero hay un grupo que espera conforme a lo que el Señor pidió, que llevan su porción de aceite para esperar, así se demore el esposo en llegar. Mejor dicho, si el Señor Jesucristo se demora. ¿Y cuál sería el aceite? Acá está. El aceite de nosotros es esto. Este es el aceite extra de nuestra lámpara, la palabra de Dios, la cual en unción es el Espíritu Santo. Eso es lo que sucede. Nosotros tenemos que ser como las vírgenes prudentes, que llevemos siempre un extra de aceite, por no decir que la unción del Espíritu Santo derramada como el aceite, a través de la palabra de Dios, a través de la lectura de la palabra de Dios, vaya a ser ese extra que necesitamos en las lámparas. Entonces, nosotros tenemos todo lo necesario en Cristo, todo lo necesario en Cristo. Él es el esposo que vendría a nosotros. Esa es una alusión a lo que sucedería en el cielo, lo que va a suceder en el cielo, las bodas del Cordero y la posterior, la fiesta que se organizaría en el cielo. Entonces, ¿qué pasó con las insensatas? ¿Qué pasó con las que no llevaron su extra de aceite? Simplemente se quedaron afuera. Y cuando el Señor, ellas tocando, ¿no?, desesperadamente, Señor, ábrenos, el Señor le declaró: de cierto os digo que no las conozco. Y cierra la puerta. Ahora, la reflexión es la siguiente: nosotros, todos los que escuchan la palabra de Dios y creen en la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de seguir alimentándonos, de seguir a través de los dones que el Espíritu Santo nos da, seguir produciendo frutos, seguir predicando la palabra de Dios, seguir adelante con la comisión que el Señor nos ha dado. Si nosotros no hacemos esto, vamos a ser como las higueras estériles, vamos a ser como las vírgenes insensatas, que no llevaron ese extra de aceite, sino que se conformaron con la salvación que en un primer momento llegó a ellas, pero como no fueron prudentes, no llevaron más de su aceite, se empezaron a confiar, hicieron contrario a lo que nosotros como cristianos deberíamos hacer: seguir alimentarnos de la palabra de Dios. Y no vaya a ser que a través de eso muchos cristianos se vaya a quedar en el arrebatamiento. Ojo, el arrebatamiento, si bien el Señor promete que nos va a llevar a todos, pero hay dos grupos que existen. Hay cristianos que son realmente cristianos espirituales y hay cristianos que son realmente, lamentablemente, son carnales. Esos dos grupos son los que no contrastan como la Biblia pide. Uno sí cumple, los cristianos espirituales son los que realmente cumplen como las vírgenes prudentes que llevan su aceite. Y los cristianos carnales son como las vírgenes que no llevaron su aceite. Entonces, yo los invito todos los días a que ustedes reflexionen a través de la palabra de Dios. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 10, para que veamos cuáles son las consecuencias de hacer caso omiso. ¿Cuál es la consecuencia
¿O por qué yo tendría que tanto encargarme de esto? Primero, porque en este tiempo el Señor predijo que habrían falsos maestros y falsos cristianos, habrían falsas doctrinas. Muchos saldrían en pos de Cristo diciendo que es como Cristo, o que eran lobos rapaces vestidos de ovejas. Que si bien es cierto, en un primer momento nosotros todos escuchamos la palabra de Dios, ellos también salieron de nuestras congregaciones cristianas. Muchos de ellos transgiversaron la palabra de Dios a su conveniencia, de tal manera que ya no parece un cristianismo, sino una especie de dictadura. Muchos cristianos se han confundido, ha cambiado la verdad de Cristo por una especie de dictadura, haciéndole decir a la Biblia lo que no dice, haciendo que se escuche lo que no pasa. Entonces, si usted solamente se dedica a leer versículo por versículo como si fueran asuntos separados, no hay una idea. Pero acá en cada fragmento hay una idea de por medio. ¿Qué dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 9 al 10? El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, el contexto de la palabra arrepentimiento es volver. ¿Pero volver a dónde? O regresar. Volver o regresar, sinónimo. En este caso, la palabra arrepentimiento comienza con el pueblo judío, el cual el Señor le decía, vuelvan a mí. Vuelvan sus ojos a mí. A través del segundo pacto que el Señor Jesucristo hace con todo el mundo, es que también nos llama a nosotros al mismo pacto, al arrepentimiento de corazón, a volver a Él. Bueno, hermano, te saliste, eres imprudente, aquí está el Señor. Todavía lo puedes alcanzar, todavía puedes escuchar de su palabra, todavía te puedes corregir, todavía puedes seguir congregándote, volver a congregarte. Todavía puedes volver a apoyar. Todavía puedes volver de donde saliste. Dice en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. La reflexión a través de todo esto es, el Señor nos dice, los templos se están volviendo como higueras estériles, así como el templo de Jerusalén. Eso es una analogía. Segundo es lo que pasa a uno como cristiano siendo un árbol que no produce buenos frutos. Todo buen árbol produce buen fruto, todo mal árbol produce mal fruto. Usted tiene que elegir qué tipo de árbol quiere decir. Desea llegar a ser a través de las reflexiones y lo que podamos entender a través del Señor Jesucristo, de su palabra. Ahora, esto también cae igual, o sea, la reflexión de los árboles y la reflexión de las vírgenes es la misma. Si usted quiere ser buen árbol, o de las 5 vírgenes que fueron prudentes, o quiere ser de los árboles malos que van a ser hollados, van a ser cortados de raíz y echados al fuego, o las 10 vírgenes que se quedaron afuera, todos teniendo la misma lámpara. ¿Cuál es la lámpara? ¿Cuál es la luz, señores? La luz es la que viene de Cristo, que nos dio a través de su palabra. ¿Y cuál es la lámpara? Pues lumbrera es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es la lumbrera que exhorta a las 10 vírgenes. Si bien es cierto, todos tenemos la misma lumbrera, pero el cristiano espiritual es el que se alimenta todos los días de la palabra de Dios, se pone a orar, se come amanecidas a veces, orando, pidiendo al Señor, que tiene desgastadas sus rodillas de tanto estar arrodillado, rogando al Señor en todo ruego y súplica. Eso es lo que el Señor pide, en todo ruego y súplica. Oren en todo momento, con acción de ruego, con acción de súplica, con acción de gracias.
Esas son las cosas que quiere el Señor que produzcan. A través de estas cosas, otros se van a contagiar, van a querer esto, van a poder predicarle con ejemplos a otros. No se dejen, hermanos, amigos, no se dejen quedarse como las vírgenes insensatas por simple y llanamente omitir lo que el Señor Jesucristo nos dejó en encomienda. Una reflexión más para terminar. Con eso termino. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Es bien crudo lo que está diciendo el Señor, pero es la verdad. El Señor no quiere cristianos que sean tibios. El Señor, o eres frío o eres caliente, o eres cristiano o no eres cristiano. Así de fácil. O me sigues o no me sigues. Elija un camino, hermano. Amigos, elijan un camino. El camino de Cristo, el camino que Dios destina para todo el que escucha la palabra de Dios y cree a este llamado que a través de nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, y todo el que predica la palabra de Dios, es un llamado que les hace a cada uno, al que conoce y al que no conoce. Al que es cristiano, llamado a qué? Al arrepentimiento, a la reflexión, a volver a predicar, a volver a escuchar la palabra de Dios, a volver a alimentarse de lo que nos va a llenar de frutos. Y nosotros repartir las semillas, ¿de qué? De la palabra de Dios. Y en el caso de los que no conocen, porque van a recibir la semilla y van a ser como esa semilla que cae en el camino, que cae en buena tierra y produce frutos. Y no tiene las otras 4 situaciones en las cuales simplemente cayó en cualquier otra parte. Y tanto las situaciones del mundo como el enemigo, como otras cosas, las arrancan y no producen nada más. No seamos higueras estériles, no seamos buenos árboles, no seamos malos árboles, sin frutos. No seamos de las vírgenes que se queden con la lámpara en la mano, apagada, apagando el Espíritu Santo sería, y quedándonos a ver lo que le va a pasar a este mundo, porque el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para que todos en algún momento lleguen a reflexionar sobre lo que están haciendo, pero nosotros tenemos que hacerlo hoy. Tiene que pensar que todas las cosas son hoy, porque probablemente mañana, pasado, pueda ser el arrebatamiento de la iglesia, y después de eso ya no hay marcha atrás. Entonces, hermanos, yo les invito a que todos los martes, si no son los martes, voy a hacer todos los esfuerzos para siempre coordinar mis tiempos para poder predicarles con anticipación, para que de esta manera poco a poco seamos llenos de la palabra de Dios. Vamos a seguir haciendo estudios extensos, de tal manera que esto sea más fácil de digerir para el que no conoce la palabra, y para el que conoce la palabra es una reflexión. Usted mismo analícese. Todos tenemos que analizarnos a través de la palabra de Dios, saber si realmente estamos cumpliendo con lo que el Señor nos pidió. Entonces, hermanos, amigos, yo los invito a que sigan en la comisión que el Señor nos destinó. Sigan predicando la palabra de Dios. Yo les deseo muy buenas noches. Que Dios los bendiga.